Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV. Ciudadano presidente, ciudadanos colegas, no voy a repetir algunas de las cosas que ya se han dicho con relación al decreto 3550 firmado de manera inconstitucional por el ciudadano Maduro. Pero sí voy a hacer referencia, en cambio, a que 0 por 0 en este caso no da 0, sino que da muchos millones de hiperinflación. Este decreto va a agravar el proceso hiperinflacionario por las razones que voy a describir. Aquí quiero recordar al doctor Felipe Pasos, con quien tuve la oportunidad de hablar en muchísimas ocasiones en el Banco Central de Venezuela. El profesor Pasos fue el presidente fundador del Banco Nacional de Cuba y uno de los 3 firmantes del llamado Manifiesto de la Sierra Maestra. Y luego fue asesor del Banco Central de Venezuela durante muchísimos años, donde tuve la oportunidad de hablar con él sobre temas importantísimos como los de las reservas. Pues bien, una de las cosas que ocurrió en Cuba fue que ante la falta de reservas internacionales, lo que hizo Cuba, que había ya nacionalizado en el año 61 las mayores industrias que existían en la isla en aquel tiempo, transferir al Banco Nacional de Cuba como reservas aquellos elementos de la producción futura que podrían llegar a tener esas empresas. Estamos frente a la misma situación. Es un intento desesperado de un Estado quebrado, un Estado fallido, al cual nos han llevado por la irresponsabilidad absoluta en el manejo de las políticas económicas por parte del gobierno nacional. Y ante la ausencia de reservas internacionales suficientes, hoy por hoy no sabemos exactamente a cuánto ascienden las reservas internacionales reales. De acuerdo con las cifras que se tienen, están alrededor de los 8.800 millones de dólares, las más bajas en aproximadamente 45 años. Pero la composición de esas reservas es absolutamente desconocida. Se sabe que tiene alrededor de un 75% en valores oro, pero no se sabe cuáles de ellos son oros monetizados y cuáles no. Y por otro lado, en reservas que están constituidas por títulos valores que no son liquidables, entre ellos los mismos títulos valores emitidos por gobiernos tales como el gobierno cubano o el gobierno de Nicaragua, entre otros, por ende que no son de primer orden. Pero 0 por 0 es muchos millones, porque utilizar el recurso de monetizar supuestamente las reservas petroleras, independientemente de que, por supuesto, de acuerdo con el artículo 12 constitucional, no pueden ser dados en garantía, nos lleva al punto en el cual se va a emitir o nuevos instrumentos monetarios, en este caso nuevo papel moneda para financiar el déficit público sin respaldo, o tratar, peor aún, de financiar el Banco Central por captación a través de la emisión de títulos valores con respaldo de esas supuestas reservas que no son tales, a través de operaciones que son absolutamente ilegales, porque las únicas que puede realizar el Banco Central son operaciones que no califican como crédito público, sino como operaciones de estabilización macroeconómica y de estabilización monetaria. En consecuencia, lo más importante de entender es que esta
desesperada intención de atribuir un valor a reservas que están en el subsuelo, o peor aún, como dice el decreto, a los potenciales desarrollos económicos que pueda haber sobre el bloque Ayacucho, que valga un paréntesis, es el único que no ha sido desarrollado en ninguna forma y que no ha sido objeto de ninguna asociación estratégica en el pasado o de ninguna empresa mixta hoy en día. Esos 16 bloques que constituyen lo que se llama el bloque Ayacucho, a diferencia de otros dos bloques, los otros 3 bloques donde hay desarrollos que tuvieron lugar o que continúan teniendo lugar, este bloque nunca ha captado el interés de los potenciales inversionistas. De tal forma de que una supuesta reserva constituida por, cito, respaldo para facilitar el acceso a mecanismos e instrumentos financieros y monetarios para la República Bolivariana de Venezuela, respaldadas por el potencial desarrollo de 29.298 millones de toneladas métricas de petróleo extra pesado. La pregunta con la cual debemos culminar es realmente cómo se come eso, y como la comunidad internacional y los venezolanos sabemos que eso no se come con nada mientras no salga de la tierra, los papeles que se emitan y particularmente el dinero que se emita para financiar eventualmente ese desarrollo o eventualmente inclusive financiar el déficit público no hará otra cosa que agravar la hiperinflación. Muchas gracias. Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.